corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Aleluya, gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Vamos a en esta hora entrar en la palabra del Señor. Estamos contentos de estar aquí una vez más con ustedes en esta mañana. We're happy with being with you again here today this morning. Gracias por todos aquellos que a través de toda la semana han estado conectándose en las transmisiones. Thank you for all of those that are connecting with our transmissions. Gracias por estar compartiendo el video en cada transmisión que hacemos. Thank you for sharing the video on every transmission that we do. Y gracias a todos aquellos que han estado orando por nosotros como familia también. And thank you to everybody who's been praying for us as a family as well. Gracias porque, como ustedes saben, es un tiempo que es retador. It's a challenging time. Thank you because we know this is a very challenging time. Estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros mismos estamos siendo expuestos, ¿verdad?, a cosas nuevas que nunca habíamos experimentado. We're living in times that we are being exposed to new things that we never even noticed. Pero damos gracias a Dios que Dios en todo nos fortalece. We give thanks to God because He strengthens us. Y damos gracias a Dios por la hermosa familia que tenemos en Cristo, que son ustedes. And we thank God for the amazing family in Christ that we have. And it's you guys. Por las últimas 2 semanas, yo en lo personal he estado sufriendo un poco con la espalda. For the last 2 weeks, I've been suffering personally with my back. Y yo quiero darle gracias a todos, a cada uno de ustedes, aquellos que han estado orando por nosotros. And I just want to give thanks to all those people who are praying for us. Aquellos que han hecho una llamada de teléfono, aquellos que han mandado un mensaje de texto. Those that made a phone call or sent a text. Aún aquellos algunos me mandaron pastillas, otros me mandaron pomadas. Even some of those that have sent me medications or creams. Es que gracias a cada uno de ustedes, familia. Yo les amo y valoro todo lo que ustedes hacen por nosotros. So thank you, family, and I want to thank you, and I value everything that you guys do. Y en esta mañana vamos a seguir con lo que hemos estado hablando por las últimas semanas. So today we're going to continue talking about what we've been talking for the past few weeks. Estamos orando y estamos nosotros compartiendo acerca de milagros en casa. And we are sharing currently about miracles at home. Qué interesante, la primera semana estuvimos viendo lo que la presencia de Dios puede lograr en una casa. The first week we saw what the presence of the Lord can do in a house. Estuvimos viendo nosotros la vida de Obed-Edom. We were seeing the life of Obed-Edom. Y lo que la presencia de Dios provocó en la casa de Obed-Edom. And what the presence of the Lord did in the house of Obed-Edom. La semana pasada Last week estuvimos mirando acerca de lo que Dios provocó en la casa de la viuda. we were seeing what God's presence did in the house of the widow. Entonces, la primera semana estuvimos viendo el milagro de la presencia de Dios en casa. The first week we were seeing what the presence of the Lord in the house. La segunda semana estuvimos mirando el milagro de la provisión. The second week we were seeing the miracle of provision. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca del milagro de la salvación. And this week I want to talk about the miracle of salvation. Para esto quiero que nosotros enfoquemos en una historia que ocurrió. I want us to focus on a story that happened. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas. I want you to go with me in the book of Luke. Vamos a ver en el capítulo 19. We're looking at chapter 19. Y vamos a mirar del versículo 1 en adelante. And we're going to go from verse 1 onward. Es una historia muy conocida. It's a very known story. Es una historia que aún si usted creció en la iglesia le enseñaron en la escuela dominical. It's a story that if you grew up in a church, you probably heard it Sunday Pero la school. palabra de Dios nunca pasa de moda.
But the word of the Lord never goes out of style. Y la palabra de Dios siempre es actual. And the word of the Lord is always present. Y así como Jesús en ese tiempo obró un milagro en esta casa que vamos a ver, And just how the Lord's presence did a miracle in the house that we saw. yo creo que en esta mañana Dios va a provocar milagros en nuestras casas también. I believe that this morning that God's going to provoke miracles in our house. Lucas capítulo 19 versículo 1. Luke chapter 19 verse 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, versículo 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy, diga conmigo, hoy. Say with me, today. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. The scripture says he entered Jericho and was passing through, and behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich, and he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up onto a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to that place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down, received him joyfully, and when they all saw it, they grumbled and said, He's gone to be a guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I will restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he is also the son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost. Entonces miramos aquí nosotros la historia de este personaje llamado Zaqueo. So we see the story of this person named Zacchaeus. La Biblia dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos. The Bible says that Zacchaeus was a tax collector. Es como si fuera hoy el IRS, ¿verdad? It was like if it's the modern day RIS. Entonces Zaqueo era un hombre por la posición en la cual él estaba, So because Zacchaeus in this position that he was in, se prestaba mucho para la avaricia y para tomar de más, para robar aún. he cheated a lot of people out of their money. Y la palabra del Señor dice que en cierto día Jesús iba pasando por donde Zaqueo estaba. And the Bible said on the certain day Jesus was passing through where Dice la Zacchaeus palabra del was. Señor que Jesús entró en Jericó The Bible says that Jesus entered Jericho. y él iba pasando solamente por la ciudad. Jesús, es algo importante, que él solamente iba de pasada. It's something very important that Jesus was only passing by. Pero dice la escritura que cuando Zaqueo supo que Jesús pasaba por la ciudad,
The scripture says that when Zacchaeus knew that Jesus was passing through the city, Zaqueo tuvo la curiosidad de poder conocer quién era este Jesús. Zacchaeus had the curiosity to find out who was this Jesus. Yo imagino que Zaqueo había escuchado muchas historias acerca de Jesús. I believe Zacchaeus heard many stories about Jesus. Yo puedo imaginar que Zaqueo había escuchado muchos milagros que habían sido hechos por Jesús. I can imagine there was many miracles that Zacchaeus heard that Jesus Y en did. esta oportunidad Jesús va pasando por la ciudad donde Zaqueo se encuentra. And this opportunity, Jesus passing by to the city where Zacchaeus is. Y dice la palabra del Señor que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. The Bible said that Zacchaeus wanted to find out who Jesus was. Y como pudo, Zaqueo se las ingenió para poder estar en un lugar donde poder ver bien a Jesús. And Zacchaeus was trying to find out if he could go to a place where he could see Jesus. Y dice la escritura que cuando Jesús iba pasando por aquel lugar donde Zaqueo se había subido a un árbol, And the Bible says that when Jesus was passing by the place where Zacchaeus was, and he was on a tree, entonces Jesús lo invita a bajarse de ese lugar. the Bible says that Jesus invited him to come down from there. Y le dice, Zaqueo, baja porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. And Jesus said, come down because it's necessary that I come to your house today. Es interesante lo que ocurre en la casa cuando Jesús llega a la casa. It's interesting what happens in the house when Jesus comes to it. Es interesante lo que Dios puede hacer en una casa Sí, cuando sí. Él llega a la casa. It's interesting what God can do in one house when he comes to the house. A través de toda la historia vemos lo que Dios provocó cuando alguien le dejó entrar en casa. Throughout all history, we see what happens when someone allows God to come to their house. Solamente para a mostrar algunos ejemplos. Only to show some examples. Cuando Dios habla con Abraham, When God talks with Abraham, Abraham está en su tienda, Abraham is in his tent, está en su casa, por He's in his decirlo house. así. Y Dios se le presenta ahí. and God is present to him there. Y Dios hace un milagro en la vida de Abraham. And God makes a miracle in the Porque house Dios of lo Abraham. llama. Because God calls him. Abraham obedece. Abraham obeys. Y a raíz de eso, de la manifestación de Dios en la tienda de And Abraham, the harvest of that and the God's presence in the house of Abraham. hoy Abraham es conocido como el padre de la fe. Today, Abraham is known as the father of the faith. Abraham es conocido como el amigo de Dios. Abraham is known as the friend of God. Y hoy la promesa de Dios hecha a Abraham en su tienda And today, the promise of the Lord puts la promesa que Dios le hizo a Abraham the promise that the Lord made Abraham en su tienda o en su casa, in his tent or his house. hoy nos alcanza a nosotros. Today reaches us. Lo que Dios provocó en la casa de What Abraham, God provoked in the house of Abraham. nosotros somos receptores de la promesa el día de We are hoy. receptors of the promise the day of today. Eso ocurrió cuando Abraham estaba en su That casa. happened when Abraham was in his house. La palabra del Señor allá por el libro de Reyes habla acerca de una viuda. In the Bible, in the book of Kings, there's a story about a widow. Y no es la viuda de la cual predicó mi esposa la semana pasada, It's not the widow that my wife preached last week. pero esta es otra viuda, This is another widow. la cual dice la palabra del Señor The one that the word of the Lord says, que esta viuda viene con el profeta that this widow comes to the y prophet le dice, mi esposo, tu siervo ha muerto and said, my husband, your servant had died. y estamos en gran deuda. We are in a big debt. Y ahora los acreedores han venido y quieren llevarse lo único que tengo, mis dos hijos. Now the people that I went to want to come and take my two sons. Y el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? And the prophet asked, what do you have in your house? Y él le dijo, nada, She said, nothing. solamente tengo una vasija con un poco de aceite. She said, I only have a little jar of oil. Y fíjese la orden que le da el profeta. Look at the order that the prophet gives. Usted léalo toda la historia, segunda de Reyes 4. You read the whole story in 2 Kings 4. Y dice la palabra del Señor que el profeta la envió a encerrarse en su casa. And the word says the prophet told her to lock herself in her house. Porque los mayores milagros Because the best miracle ocurren cuando estamos dentro de casa. happens when we're inside our homes. Dice la escritura que el profeta le dio dos órdenes.
The scripture says the prophet gave her 2 orders. Ve a conseguir tinajas o vasijas. Go and find pots. Y le dijo, muchas. Fíjese la instrucción que le dio, le dijo, muchas, no pocas. He told her, get as many pots as you can. Y cuando las encuentres, ven a la casa y cierra la puerta de tu casa. And when you find them, go into your house and lock the door of your house. Y vierte el aceite, el poco aceite que tienes en las tinajas que has conseguido. And pour the little oil that you have in all the pots. Y dice la Biblia And the Bible says que cuando esta mujer cerró la puerta de su casa, that when this lady closed the door of house, solamente ella con sus hijos, only her and her kids, Dios operó el milagro de la abundancia. God completed the miracle of abundance. Dice la palabra del Señor que el aceite no dejaba de fluir The Bible says the oil didn't stop flowing hasta que se llenó la última vasija. until the last jar or pot was filled. Y después que esto ocurrió, And then after this happened, el profeta le dice nuevamente, the prophet tells her again, vende el aceite y paga todas tus deudas. sell all the oil and pay off your debt. Este milagro ocurrió This miracle happened cuando la viuda se encerró en su casa con sus hijos. when the widow closed herself in her Cuando ella house. se encerró en casa con sus hijos, When she closed herself in her own house, ellos experimentaron el milagro de la multiplicación. they experienced the miracle of multiplication. ¿Por qué? Why? Yo quiero en esta mañana, de parte de Dios, decirte On this morning, on behalf of God, I want to tell que you los milagros más grandes that the best miracles a través de la Escritura throughout the scripture, los vemos de parte de Dios obrando en la casa. we see them working with God in the house. Y en esta mañana no será la excepción. And this morning won't be an exception. Lo que tú estás necesitando de parte de Dios en esta mañana What you're needing from God this morning, está en tu casa. it's in your house. Está cuando tú cierras la puerta de tu casa. It's when you close the door of your house. Está con la actitud que tú tomas cuando estás solo en casa con tu familia. It's with the attitude that you take when you're alone with your family. Y así llegamos a la historia de esta mañana. And that's how we get to the story of this morning. Dice la Escritura Scripture says que este hombre, este personaje llamado Zaqueo, that this personality called Zacchaeus, tiene la curiosidad de saber quién es Jesús. he had the curiosity to know to find out who Y was cuando Jesus. Jesús identifica el hambre en el corazón de Zaqueo, And when God identifies the hunger in the heart of Zacchaeus, Jesús lo invita a bajar de ese lugar y le dice, tengo que ir a tu casa. Jesus invites him to come down and says, I need to go to your house. Yo estoy convencido que el milagro que Dios operó en la vida y la familia de Zaqueo, I'm convinced that the miracle that happened in the family of Zacchaeus, él hubiera podido haberlo hecho ahí al medio de todo el gentío que había. Jesus could have done it right there in the midst of all those people. Mas sin embargo Jesús hace hincapié en la importancia que tiene la casa. But Jesus included the importance of the house. Y le dice, Zaqueo, baja porque tengo que ir a tu casa. He said, Zacchaeus, come down because I need to go to your house. Ahora, yo en esta mañana quiero compartir 3 razones Now, today this morning, I want to complete por 3 las, reasons por las cuales Jesús quería ir a la casa de Zaqueo. on why Jesus wanted to go out to the house of Y es Zacchaeus. lo mismo que Dios quiere provocar hoy en nosotros. And it's the same thing that God wants to do in our house. Creo que son las mismas razones por las cuales Dios quiere venir a habitar en nuestra I casa. believe it's the same reason why God wants to come and spend time in our house. Interesantemente, en este tiempo, And interestingly, in this time, yo creo, como ya te dije, si tú estás tomando notas, yo titulé este mensaje, and if you're taking notes, I will title this message, El milagro de la The salvación. Miracle of Salvation. Hay personas en tu casa, There's people in your hay house, familiares en tu casa there's family members in your house que tal vez nunca han querido ir a la iglesia. that maybe they've never wanted Pero to yo go to church creo que before. por medio de esto que Dios está provocando, I believe on what God is causing. Dios está llegando hasta tu casa. God is coming to your Y house. así como el milagro de la salvación ocurrió en la casa de Zaqueo cuando Jesús entró, And just like the miracle that happened in Zacchaeus' house happened in this yo house, creo que casas en este tiempo I believe that houses in this time, estarán siendo visitadas por la salvación. they'll be visited by Y salvation. que el milagro de la salvación hoy va a ocurrir en casas.
That the miracle of salvation En will happen in familias. homes, in families. y que la salvación llegará de una manera sobreabundante That the salvation will come in an abundant form. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Entonces hay tres razones So there's three reasons por las cuales Jesús desea llegar a la casa. on why Jesus decides to come to his house. El Señor invita a Zaqueo a bajar de ese lugar. Jesus invites Zacchaeus to come down from this place. Zaqueo, dice la Biblia, que él procuraba ver quién era o conocer quién era este Jesús. Zacchaeus wanted to find out or know who Jesus was. Y esto movió a Zaqueo a subirse a un árbol. And this moved Zacchaeus to climb a tree. Quiere decir que Zaqueo fue movido, él emprendió una acción. This meant that Zacchaeus was moved, that he was put into Y action. nosotros siempre hemos enseñado y siempre hemos predicado esto, And we've always teached and preached this, que siempre una acción de parte de nosotros that an action on behalf of us siempre va a generar una reacción de parte de Dios. is always going to generate a reaction by God. Zaqueo accionó, Zaqueo se movió, Zacchaeus committed an action, pero entonces esto generó la reacción de parte de Jesús. but then this started a reaction in Jesus. Es decir, no, Zaqueo no pasó desapercibido ante Jesús. It means that Zacchaeus didn't. Jesús lo miró a Zaqueo ahí donde estaba. It means that Jesus saw Zacchaeus wherever he was. Y Jesús le dijo, Zaqueo, baja de aquí pronto, And Jesus said, "Get down here, porque quick, tengo que ir a tu casa hoy. because I need to go to your house today." Jesús nos asombra la actitud de Jesús en esta oportunidad. It amazes the attitude of Jesus in this Porque scripture. Jesús es el que toma la iniciativa. Because he's the one who takes the initiative. Zaqueo no le había pedido nada. Zacchaeus didn't ask Zaqueo anything. solamente estaba ahí como un espectador más. Zacchaeus was only there as a spectator. Zaqueo solamente gozaba de la curiosidad por conocer quién era ese Jesús. Zacchaeus only liked the curiosity of knowing who Jesus Mas sin was. embargo Jesús toma la iniciativa y él se invita a sí mismo a la casa de Zaqueo. And Jesus sees that curiosity, and he asks Zacchaeus to invite him. ¿Por qué? Why? Porque Jesús en aquel tiempo siempre lo quiso hacer de esa manera. Because Jesus in that time, he always wanted to do it in that Y way. hoy quiere hacer igual. And today he wants to do the same. Jesús quiere satisfacer nuestra curiosidad. Jesus wants to satisfy our curiosity. Y Jesús quiere venir a habitar en nuestra casa. God wants to come live in our house. Porque Dios todavía sigue obrando milagros. Because God is still operating miracles. Y los milagros siempre tendrán que empezar desde la plataforma de la casa. And the miracles have to start in the platform of home. La plataforma más segura para un milagro The platform most secure for a miracle siempre ha sido has always been y siempre será una casa. and will always be in a house. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios transforma una casa, Because when God transforms a house, porque cuando Dios hace un milagro en una casa, because when God makes a miracle in a house, esa casa será siempre una lumbrera that house will forever be a torch para su barrio, para su comunidad, for its community, for its para su neighborhood, ciudad. for its city. Y Dios todavía sigue empeñado. And God is continuing, Dios todavía quiere hacer milagros en las casas. and God still wants to do miracles in the house. Y yo creo que tu casa es un candidato perfecto para un milagro el día de hoy. And I believe that your house is the perfect candidate for a miracle today. Tú que en esta mañana estás conectado, If you're watching this morning, yo declaro que la familia Peralta se me fue la palabra, perdón. No. Yo creo que cada familia que en esta mañana está conectado son candidatos para un milagro. I believe that every family that is watching is a perfect candidate for a Cada miracle in familia their que home. están conectados ahí, Every family that is watching today, yo creo que son candidatos para un milagro. I believe that you're candidates for a ¿Por miracle. qué? Porque Dios quiere ir aún más allá de tu casa. Why? Because God wants to go
more into your house. Dios quiere manifestarse sobre tu casa. God wants to manifest in your house. Dios quiere manifestarse sobre cada miembro de tu familia. God wants to manifest over every member in your Porque family. Dios quiere usar tu casa. Because God wants to use your house. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta oportunidad Jesús invita sobre su casa. In this opportunity, Jesus invites Zacchaeus. Jesús se invita él mismo a la casa de Zaqueo. Jesus invites himself to the house of Zacchaeus. ¿Por qué? Why? Porque Jesús desea vivir en la casa. Because Jesus desires to live into his house. Jesús desea vivir en nuestra casa. Jesus desires to live in our house. Y quiere entrar en nuestra casa. And he wants to enter into our house. Y quiere permanecer en ella. And he wants to stay in them. La cosa es, nosotros le vamos a dejar. The thing is that we're not going to leave him. Nosotros le vamos a dejar entrar. We're going to let him come in. Jesús desea tener intimidad con nosotros. God desires to have intimacy with us. Cuando Jesús invita a Zaqueo a descender para ir a su casa, When Jesus invites Zacchaeus to come down to enter into his house, es porque el milagro siempre empieza con intimidad. that's because the miracle always starts with intimacy. El milagro siempre empieza con la intimidad. Miracles always start with intimacy. Y por eso Jesús le dice a Zaqueo, tengo que venir a tu casa. That's why Jesus told Zacchaeus, you need to come to your house. La pregunta hoy es, ¿vamos a permitirle nosotros entrar a nuestra casa el día de hoy? The question is, are we going to let him come into our house today? Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Look what the scripture says in the book of Psalms. Salmo capítulo 25, Psalms chapter 25. versículo 14. Salmos 25, 14. Psalms 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. And Psalms 25:14 says, the friendship of the Lord is for those who fear and makes known to them his covenant. Entonces Jesús desea venir a la casa So Jesus desires to come to his house porque Él desea because he desires que nosotros tengamos una comunión íntima for con us to Él. have an intimate communion with him. Yo creo que Jesús había podido obrar el milagro en la vida de Zaqueo ahí donde estaba. I believe that Jesus could have done a miracle right there in Zacchaeus' Aún ahí house. encima del árbol. Even right there on top of the tree. Pero más sin embargo Jesús quería But Jesus quería entrar en la casa de Zaqueo. wanted to get to the house of Zacchaeus. Porque Él quería tener intimidad con Él. He wanted to have intimacy with him. Quería que Zaqueo le viera o le conociera de cerca. He wanted Zacchaeus to know him more Y es lo closely. mismo que Él desea hacer en esta mañana con cada familia. And it's the first thing that God desires with every family today. Yo creo en esta mañana I believe in this morning, que aunque cada familia ha visto milagros, although every family has seen miracles, yo creo que en esta mañana las familias que están conectadas y los que vean más adelante podrán experimentar milagros I believe también. that all the families that are watching here and later on are going to experience miracles in their house. Y en esta mañana el Señor Jesús So this morning, Lord Jesus está con el deseo de venir y entrar en nuestra casa is with the desire to come into our houses y obrar el milagro de la salvación. and commit a miracle of salvation. Familias que por años han estado orando, Families that for years have been praying. esposas que por años han estado orando por esposos, Wives that for many years have been praying for husbands. padres que por años han estado orando por hijos. Parents that for years have been praying for their En children. este tiempo, In this time, yo creo que la salvación vendrá a las casas I believe that salvation will come to the y el house. milagro de la salvación se manifestará sobre cada casa. And the miracle of salvation will rule in every house. Y aquellos que no habían querido estar contigo en la iglesia, And those that didn't want to go to church with you, hoy Jesús a través de estos medios today Jesus throughout this media está llegando a las familias. is reaching families. Yo creo que en este tiempo, I believe that in this time, yo creo que cuando este tiempo termine, I believe that when this time finishes, más miembros de tu familia serán salvos.
more members of your family will be saved. Porque el milagro de la salvación se manifestará sobre tu casa. Because the miracle of salvation will spread through your El home. milagro de la salvación te visitará a ti. The miracle of salvation will visit you. Llegará sobre tu casa. It will come over your house. Y así como Dios le dijo, así como Jesús le dijo a Zaqueo, And just as Jesus told Zacchaeus, Zaqueo desciende porque es necesario que yo vaya a tu casa. Zacchaeus, come because it's necessary that I come to your En house. esta mañana Jesús te dice a ti, This morning Jesus asks you, familia Moreno, Familia Moreno, familia Peralta, Familia familia Walter, Gomar, familia Gomar, Alcalá, todas Familia las familias, Dios visitará cada familia con salvación. Every single family is going to meet the miracle of salvation. Todas las familias que están conectadas. All the families that are connected. En esta mañana yo creo que la salvación va a llegar. I believe that the miracles are going to come. Familia Moreno, familia... Se me pasan todas las familias, familia Salazar, familia Ortiz. Tengo tanto tiempo que no los veo que se me olvidan. A veces los tengo aquí presentes y por eso. Pero yo en esta mañana, yo declaro sobre cada familia, la familia Ortiz, la familia Salazar, la familia Contreras, sobre cada familia, que la salvación llegará sobre cada casa en el nombre de Jesús. And every single family that is watching and is hearing this moment, that salvation will come over them. Y así como Jesús le llamó a Zaqueo And just as Jesus called Zacchaeus, para que bajara de ese lugar that when he came to that place, y para llevarlo a su casa, and then come into their place, yo creo que en esta mañana Jesús todavía I believe that Jesus still nos invita a nosotros invites us a entrar a nuestra casa, to come into our homes porque Él quiere salvar nuestra casa. because he wants to share our houses. Porque así como el propósito que Jesús tenía con la vida de Zaqueo, Just as God had a purpose with the life of para Zacchaeus, poder salvar su casa, they would have saved his para house. poder llegar a su casa, They would have come into his house. así de esa misma manera Zaqueo, de esa misma manera Jesús That same way Jesus desea venir a nuestra casa. desires to come into our house. Entonces, en primer lugar, So in the first place, la primera razón por la cual Jesús quería venir a la casa de Zaqueo the first reason why Jesus wanted to come to the house of Zacchaeus, era porque Jesús deseaba que Zaqueo le conociera de cerca. it was because Jesus wanted to know Zacchaeus closer. Era porque deseaba tener intimidad con él. It's because he wanted to have intimacy with De Zacchaeus. esa misma manera Jesús desea en este día In that same way, Jesus wants us visitar tu casa, to visit his house porque Él desea también que tú le veas de cerca, because he wants him to see, porque Él because desea tener comunión contigo. he desires to have communion with you. Pero en segundo lugar, But in second place, Jesús quería venir sobre la casa de Zaqueo, Jesus wanted to come to the house of Zacchaeus porque Jesús quería alinear la casa de Zaqueo. because Jesus wanted to align the house of Porque Zacchaeus. cuando Jesús llega a una casa, Because when Jesus comes to a house, Jesús alinea toda la casa. Jesus aligns the whole house. Jesús no solamente quería alinear la vida de Zaqueo, Jesus not only wants to align the house pero of Jesús Zacchaeus, deseaba alinear toda su casa. but Jesus wants to align his whole house. Jesús deseaba alinear toda su familia. Jesus started to align his whole family. Nosotros vemos que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, We know that when Jesus enters the house of Zacchaeus, algo radical ocurrió en la vida de Zaqueo. something radical happens in the life of Zacchaeus. Aún los religiosos Even the religious people estaban molestos were upset porque decían, ¿cómo puede ser posible que Jesús entre en la casa de este hombre? because they asked, how can he go into this house of the sinner? Dice la Biblia que muchos estaban murmurando The Bible says that many of them were murmuring porque decían, ha entrado en la casa de un hombre pecador. because they said that he entered the house of a sinful man. Aleluya, pero gracias a Dios But thank God que Jesús es amigo de los pecadores. that Jesus is a friend of sinners. Pero y cuando Jesús entra en la casa de un pecador, And when Jesus comes in the house of one lo que sinner, Jesús hace es alinea la casa de ese pecador. what Jesus does is align the house of that sinner. Y en esta oportunidad no era la excepción. And this opportunity was no exception. Y Jesús quería entrar en la casa de Zaqueo
And Jesus wanted to enter the house of Zacchaeus. porque deseaba alinear su casa. Because he decided to align his house. Y en esta hora también de la misma manera Jesús quiere entrar en nuestra casa In the same way, and today, Jesus wants to come into our porque Él house. desea alinear nuestra casa. Because he decided to align our house. Nosotros vemos que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, We see that when Jesus enters the house of Zacchaeus, ocurrió un milagro, algo radical en la vida de él. a miracle, a radical miracle happened in his house. ¿Sabes por qué? You know why? Porque cuando Jesús entra en una casa, Because when Jesus enters into one house, Jesús lo cambia todo. Jesus changes everything. Yo dije que cuando Jesús entra en una casa, I said that when Jesus comes to a house, Jesús lo cambia todo. Jesus changes everything. Cuando Jesús entra en una casa, When Jesus enters into one house, Él lo cambia todo. he changes everything. Aún aquellas cosas Even those one things que tú mismo pensabas que nunca podían cambiar, you thought could never change, Él empieza a cambiarlas. he starts to change them. Porque todo lo que Él desea Because everything that he es que desires tú le dejes entrar en tu casa. is that you let him come into your house. Y cuando él entra en casa, When he comes to your house, cambios empiezan a ocurrir. changes start to happen. Aún aquellas personas que tú pensabas que no podían cambiar, Even those people that think could empiezan a change, cambiar. they start to change. La palabra del Señor nos dice que Zaqueo The word of the Lord says that the Zacchaeus, empezó a hacer cosas que él nunca había hecho. he started to do things that he's never done. Él estaba acostumbrado a robar, a tomar más de la gente. He was accustomed to steal and cheat people out of their money. Pero dice la palabra del Señor que él ahora estaba regresando lo que había robado. But the Bible says that today he was sharing what he had robbed. Dice la Biblia que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, The Bible says that when Jesus entered the house of Zacchaeus, dice que Zaqueo se puso de pie. it says Zacchaeus stood to his feet. Entonces yo puedo deducir que ya habían estado un tiempo hablando, compartiendo. So I can deduct that they were talking to each Porque dice other. que cuando esto ocurrió, So the Bible says that when this occurred, dice, entonces Zaqueo se puso de pie. then Zacchaeus stood to his feet. Y él dijo, Señor, And he said, Lord, he aquí la mitad de mis bienes le doy a los pobres. here's half of everything I own and I give to the poor. Y él dijo, si a alguien le he robado, He said, if I stole from someone, le voy a regresar 4 veces lo que le he robado. I will return to them 4 times. ¿Por qué? Why? Porque cuando Jesús entró en la casa, Because when Jesus entered his house, Jesús lo alineó. Jesus aligned with him. Jesús provocó en la vida de Zaqueo Jesus provoked in the life of Zacchaeus que entonces él ahora tuviera el deseo that today he would have the desire de poder regresar aún lo que había robado. to even return what he had stolen. Zaqueo empezó a hacer cosas que nunca había hecho. Jesus said things, No, Zaqueo. Zacchaeus did things that he'd never done before. Zaqueo empezó a hacer cosas que nunca había hecho. Zacchaeus started doing things he never did before. Antes robaba, Before he stole, pero ahora él estaba dando. but now today he was giving. Y aún estaba dando de más. He was even giving more. Porque eso es lo que Dios provoca en la casa. Because that's what Jesus provokes in his house. Cuando una casa está siendo alineada. When a house is being aligned. Yo siempre, cuando veo a Jesús obrando en una casa, When you see Jesus working in a house, yo dije que cuando Jesús entra en una casa, when Jesus enters into a house, Él lo cambia todo. he changes everything. Y cuando yo pienso en esta frase, And I see this phrase. yo siempre pienso en el testimonio que comparte siempre mi esposa. I believe in the testimony that my wife gives. Cómo Jesús cambió la casa, cómo Jesús cambió la familia Rodríguez Martínez. How God changed the family of Rodriguez Cuando Él Martinez entró en la casa. when he came to their house. Y asimismo, In that same way, Dios desea cambiar las casas. God desires to change houses. Dios desea alinear la casa. God desires to align a house. Y yo creo que en esta mañana, And I believe that in this morning, así como Jesús alineó la casa de Zaqueo, just how Jesus aligned the house of de la Zacchaeus, misma manera Jesús va a alinear tu casa. same way Jesus is going to align your house. Yo quiero leer lo que dice Efesios, I want to read what it says in Ephesians, en el capítulo 4 de Efesios. in chapter 4 in Ephesians. Esto es lo que ocurre cuando una casa es transformada.
This is what happens when the house is transformed. Es lo que estaba ocurriendo en la vida de Zaqueo. That's what happened in the life of Zacchaeus. Por eso, aunque Zaqueo estaba acostumbrado a siempre tomar de más, That's why even though Zacchaeus was accustomed to even take more, y ahora él estaba regresando. now he was giving it back. Esto es lo que Dios hace cuando Dios alinea una casa. This is what God does when He aligns a house. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 29. Ephesians chapter 4, verse 25 to 29. Dice, por lo cual desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Therefore, having putting away falsehood, let each of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as good for building up, as fits the occasion, that it may give grace in those who hear it. Entonces Dios, So then God, todavía en esta mañana, and this morning, está interesado is interested en obrar milagros en casa. in sharing miracles at home. Yo te dije que te iba a compartir 3 razones por las cuales Jesús quería venir a la casa de Zaqueo, I said I would share 3 reasons on why Jesus came to que the son house las of mismas Zacchaeus. razones por las cuales Él quiere habitar en nuestra casa. They're the same reason why Jesus wants to come into our house. Número 1, porque Él desea que le veamos de cerca, que tengamos comunión con Él. Number 1, because He wants to have intimacy with Him. Número 2, porque Él desea alinear nuestra casa, Number 2, because He wants to align our house. que nosotros empecemos a funcionar de una manera diferente. And we start to function a different way. Y en tercer lugar y por último, And the third and final point, porque Él desea traer because He desires to give, salvación a nuestra casa. He desires to bring salvation to our En home. el versículo 9, donde empezamos nosotros a leer en Lucas, When we first start to read in Luke, en el capítulo 19, verso 9, in chapter 9, después de que Zaqueo empezó a regresar todo lo que había robado, after Zacchaeus started to share everything that he was stolen, dice la palabra del Señor en el versículo 9, it says that in verse 9, dice, y Jesús le dijo, and Jesus told him, hoy today, ha venido la salvación a esta casa. salvation has come to this house. Hoy. Today. Y en esta mañana, de la misma manera, hoy, So in the same way today, el Señor te dice hoy, God tells you la today, salvación ha llegado a tu casa. salvation has come to your house. Cuando Jesús da esa expresión, hoy la salvación ha llegado a esta casa, When Jesus said that today, God, salvation has come to your house, la palabra salvación the word salvation significa salud. means salud. Heal, Healing. La palabra salvación significa salud. The word salvation means healing. Entonces, llega la salvación a la casa. So salvation comes to the house. Quiere decir que cuando Jesús dice la salvación ha llegado a esta casa, The Bible says that when Jesus came to his house, llegó la salud, the health came. ahora esa casa Now that house pasaba de muerte a vida. has passed from death to life. Hoy había llegado la salvación a la casa de Zaqueo. Today's salvation has come to the house of Zacchaeus. Ese día había sido, hasta ese momento, That to that day and to that moment había sido un día ordinario en la vida de Zaqueo. has been an ordinary day in the life Cuando of Zaqueo Zacchaeus. se levantó de la casa, era un día ordinario. When Zacchaeus came from home, it was an ordinary day. Pero ese día, cuando Zaqueo se fue a dormir, But that day when Zacchaeus went to sleep, había ocurrido algo extraordinario en su casa.
Something ordinary came from his house. Ahora Zaqueo tenía comunión con Dios. So Zacchaeus had communion with God. Ahora su vida había sido transformada. Now his life was transformed. Y no solamente su vida, Not only his life, pero su casa. but his house. Y yo creo que en este día también, And I believe that in this day as well, tal vez hasta el día de hoy, hasta esta hora, maybe to this hour, había sido un día ordinario. it has been an ordinary day. Pero yo creo que hoy But I believe that today, tu casa vivirá días extraordinarios. your house will live extraordinary ¿Por days. qué? Porque Jesús ha llegado a la casa. Why? Because God has come to the house. Qué bueno que tu casa ha sido abierta. It's good that your house has been opened. Porque hoy tú le estás dando la oportunidad Because you're giving me the opportunity. para que así como Jesús transformó la casa de Zaqueo, Because just like God transformed the life of también Zacchaeus, tu casa sea transformada. also your life can be En este transformed. relato no menciona ni a la esposa ni a los hijos de Zaqueo. In this story, it doesn't talk about the wife or the kids. of Pero Zacchaeus. yo creo que si la vida de Zaqueo fue transformada, But I believe the life of Zacchaeus was yo transformed. creo que su familia fue I transformada. believe that his family was transformed. Cuando Jesús dijo la salvación llegó a esta casa, When the story says that salvation came to his house, Jesús no dijo la salvación llegó a Zaqueo. Jesus said that salvation has come to Zacchaeus. Él dijo hoy la salvación llegó a esta casa. He said salvation has come to this house. Quiere decir que la salvación se manifestó sobre todos los habitantes de esa casa. So the Bible is saying that salvation came over Y everybody así in como that la house. salvación llegó sobre todos los habitantes de esa casa, And just how salvation came over all that house. en esta mañana la salvación llega sobre todos los habitantes de tu casa. And this morning, salvation is going to come over all the Si tú people in the tienes house. familiares, si tú tienes hijos, si tú tienes hijas If you have family members que no han sido salvos, that have not been si tu saved, esposo no ha sido salvo, if your husband has not been si tu saved, esposa no es salva, so if your wife is yo not saved, creo que en este día I believe that in this la day, salvación vendrá sobre tu casa. the salvation will come to your Que house. de hoy en adelante tu casa no será la misma. And today your life will not be Porque the same. así como aquel día la salvación llegó sobre la casa de Zaqueo, So that day when salvation came to us, y así como el milagro de la salvación se manifestó en la casa de Zaqueo, and just like that miracle of salvation came to the yo life of creo que Zacchaeus, este día se manifestará el milagro de la salvación sobre tu casa. I believe that salvation will come over your house. Y aquellos que no habían venido al conocimiento de Jesús, And those who not come to the understanding of the Lord. hoy el milagro de la salvación será vigente en tu casa. Today the miracle of the Lord has come over your house. Así es que en esta mañana yo creo So this morning I believe que así como Dios se manifestó sobre la vida de Zaqueo y sobre su familia, just like God came up over his family, de esa misma manera Él lo hará sobre tu casa. that same way he will do it over your house. Si tú recibes esta palabra, yo quiero que levantes tu mano ahí donde If estás. you receive this word, I want you to raise your hand where you are. Yo quiero que tú digas, yo lo recibo. I want you to say I receive it. Yo quiero que tú recibas la salvación de aquellos miembros de tu casa que aún no son salvos. I want you to receive the prayers from your family members. Y en este tiempo And this morning, en el cual estamos en casa, in which we are at home, el milagro de la salvación se manifestará sobre nuestras casas. the miracle of salvation will be manifest over our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hoy vamos a participar de la cena, pero antes de pasar a eso, Today we're going to do this lesson. Before yo no that, quiero dejar pasar esta oportunidad I want this opportunity to go. y quiero hacerte la invitación. I want to give the invitation. Tú que estás viendo este video, If you're watching this video, ahorita en vivo o después, if you're watching it live or later, no importa cuándo lo veas, doesn't matter when you see it. pero si tú lo estás viendo y tú nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor, But if you're seeing this, you never accepted Jesus Christ as Lord and hoy Savior. yo quiero hacerte esta invitación. Today I want to make you this invitation. Yo quiero que donde estás tú repitas I conmigo. want you to repeat this after me. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta hora in this hour, yo reconozco que he pecado, I recognize that I've sinned. reconozco que soy I pecador, recognize that I'm a sinner. reconozco que tengo necesidad de un I Salvador. recognize that I need a Savior. En esta mañana o en esta hora,
And this morning or this Yo hour, me arrepiento de mis pecados. I repent of my sins. Te reconozco a ti I recognize you como mi Señor y como mi Salvador. as my Lord and Savior. En esta hora yo te pido que perdones mis pecados, In this hour, I ask you to forgive all my sins, que vengas a mi corazón, to come into my life que transformes mi vida. and transform my life. Y yo te pido en esta hora And I ask you this time que tú escribas mi nombre that you write my name en el libro de la vida, in the book of life. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. También si tú ya lo conociste pero te has alejado de él, Also, if you met him before but you yo te quiero strayed away, invitar para que tú te reconcilies con él en este I momento. want to invite you to reconcile with him Y today. dile, Señor Jesús, Say, Lord Jesus, yo sé que he pecado, que me he alejado, I know that I've sinned, pero en esta mañana o en esta hora but in this morning, yo me reconcilio I contigo. reconcile with you. Yo rededico mi vida a ti nuevamente. I dedicate my life to you again. Y hoy te digo, Señor, perdona mis pecados. I say, Lord, please forgive my sins. Ven sobre mi vida Over my life. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo quiero hacer una oración por ti. Tú que has hecho esta oración, si tú hiciste esta oración, yo te pido que nos escribas, pongas un comentario. May Yo the Spirit, quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por cada una de estas personas que han hecho su firme decisión de reconocerte a ti como su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú les guardes. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude en su caminar. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, escríbenos o mándanos un mensaje. Queremos orar contigo, queremos conocerte, queremos ayudarte en tu caminar y en tu crecimiento. En el nombre de Jesús.